Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa, ahora que nos proponemos abrir tu santa palabra, que es una guía segura en un mundo de caos y de rebelión. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Toca cada corazón y llena cada mente con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El mes 9 y el día 11, ¿quién lo podría olvidar? Mi esposa y yo estábamos en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, ese día. Recién nos habíamos levantado, estábamos a punto de participar de un suculento desayuno, cuando de repente la esposa de el hermano que nos tenía en su casa, ella se había ido más temprano al trabajo, llamó y le dijo al esposo: prende el televisor porque hay algo terrible que está pasando en Nueva York. Así que el hermano Henry Smith Briseño prendió el televisor y allí vimos una de las torres gemelas en sombras de las obras de Nostradamus. Es más, la gente buscaba en las librerías y no podía conseguir ejemplares de los libros de Nostradamus, porque la gente estaba ansiosa de saber qué había dicho Nostradamus sobre lo que pasó el día 11 de septiembre. Pero ¿saben ustedes que Nostradamus, cuando yo estudié en cuanto a él, en preparación para este artículo, descubrí que las profecías de él son ambiguas, esotéricas, difíciles de interpretar, muchas veces son de doble sentido, se pueden tomar de una forma o de otra forma, y se pueden interpretar de acuerdo a la forma como la persona que está leyendo las profecías quiere interpretarlas. Pero lo extraordinario es que en este tomo 9 de los testimonios, página 11, dicho sea de paso que fue escrito en el año 1905, casi 100 años antes de lo que pasó en Nueva York, la autora describe una visión que ella tuvo. Ahora quiero compartir con ustedes qué vio ella en la visión, pero antes de eso quiero leerles un comentario que ella hace en la página 11 al comienzo de este capítulo, porque el capítulo empieza en la página 11 y termina en la página 18. Es un capítulo que consta de unas 8 páginas. Ella comienza con esta cita que para muchos adventistas será muy común, la escuchamos muy regularmente. Dice ella: las agencias del mal se están combinando y consolidando para la gran crisis final. Pronto habrá grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Yo veo a muchos que están ya formando las palabras de esta cita con sus labios. Conocen esta cita. La voy a leer de nuevo porque es de importancia cardinal. Dice: las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose para la gran crisis final. Pronto habrá grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y después de enunciar estas palabras, ella describe algo que vio suceder en la ciudad de Nueva York, que no había ocurrido en 1905, pero que iba a ocurrir en el futuro. Algo mucho más extraordinario que lo que dice Nostradamus en sus obras, que depende en gran medida de la forma en que el intérprete lea lo que dijo Nostradamus. Les voy a sintetizar lo que ella vio en su visión. Vio edificios que se elevaban hacia el cielo, piso tras piso, describe ella. Y dice que el propósito por el cual se construían estos edificios, piso tras piso, que se elevaban hacia el cielo, no era para glorificar a Dios, sino que era para glorificar a los hombres, a los constructores de los edificios.
escuchó a los constructores decir las siguientes palabras: no hay que temer, pues estos edificios son a prueba de fuego. Y luego en su visión escuchó el alarma de un incendio. Dice ella que se movilizaron los camiones de los bomberos rápidamente porque los edificios que se habían elevado al cielo estaban incendiados. Y como ella lo describe, dice que los bomberos llegaron al lugar, pero los edificios se consumieron como la hojarasca. Y dice ella que los bomberos no pudieron ni siquiera usar sus camiones para apagar el incendio. Usted no necesita ser intérprete, ni necesita ser adivino, ni necesita especular, ni interpretar para comprender lo que está diciendo esta visión. Porque lo dice con tanta y sonante, tal cual sucedió. Y luego dice ella, en este mismo capítulo, que comienza en el tomo 9, página 11, que es una coincidencia, pero lo encuentro interesante, dice ella la confusión que iba a haber en el mundo de los políticos tratando de resolver los problemas complejos que se habían suscitado en la sociedad como resultado de lo que ella vio en Nueva York. Y leo, dicho sea de paso, esto está en la página 13, y esta visión de ella se encuentra en español también en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 282. Dice ella esto: no hay muchos, ni aun entre los educadores y estadistas son gobernantes, que comprenden las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, la pobreza, el pauperismo, es decir, la superpobreza, y el aumento del crimen. Y luego dice esto: en vano luchan por poner las transacciones comerciales sobre una base más sólida. Hermanos y hermanas, visitas, después del 9/11, la economía de los Estados Unidos nunca se ha recuperado. El mercado de valores ha estado arriba y abajo, y los pronosticadores dicen siempre, ya ha terminado la baja, ahora va a empezar a subir el mercado de valores, y apenas dicen eso, nuevamente hay una caída. Nuestros dirigentes políticos en los Estados Unidos están confundidos sobre cómo van a resolver los problemas económicos que hay en ese país, el desempleo tan terrible que se suscitó como resultado de esto, la baja en el mercado de valores, tan confundidos. Y es precisamente lo que dice esta hermana White en 1905 que iba a suceder después de lo que ocurrió en Nueva York. Dice, en vano luchan por poner las transacciones comerciales sobre una base más sólida. Y luego dice esto: si los hombres prestaran más atención a la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los dejan perplejos. Y eso es lo que queremos hacer en el transcurso de esta semana. Queremos ir a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que está ocurriendo. Yo quiero decirles, en los Estados Unidos se palpa un temor que no se palpaba antes. Hace 3 semanas tuve el privilegio de presentar una serie de conferencias por una semana en la ciudad de Nueva York. Me quedé allí en todo el centro de Manhattan, en la calle 93, entre Central Park y Broadway, en todo el centro del movimiento de la ciudad. Y una cosa que me gusta hacer a mí cuando voy a Nueva York es caminar. Y camino mucho, a veces centenares de cuadras en un día, nada más con el fin de escuchar lo que está diciendo la gente y de observar a la gente. Les digo que la gente de Nueva York está cambiada. Hay como un sentido de solemnidad, de angustia, de preocupación,
porque créanme que no hemos visto los últimos ataques terroristas. Según vamos a estudiar esta semana, esto es solo principio de dolores. Es solamente una pequeña indicación de la ruina y la desolación que vendrá pronto sobre este mundo. Ahora, antes de entrar a introducir el tema sobre Mateo 24, quisiera mencionarles que luego de que Elena White hable sobre el hecho de que los movimientos finales serán rápidos, y luego habla de Nueva York, luego dice que los hombres y los gobernantes van a estar perplejos sobre qué hacer con los problemas que hay en la sociedad, especialmente con los aspectos comerciales. Ella luego da una cita sobre Daniel 11. Ahora, para que ustedes vean la importancia de esta cita, esta señora escribió más de 100,000 páginas. En el presente, en español, se han publicado aproximadamente 70 libros escritos por ella. Pero ¿saben ustedes que en todos sus escritos, ella solo se refiere a la profecía de Daniel 11, y vamos a hablar más adelante esta semana de Daniel 11, solo se refiere a Daniel 11 3 veces en todos sus escritos? Eso es muy significativo. Y en este capítulo se encuentra una de esas citas, donde ella dice esto: un espíritu de guerra agita al mundo. Es decir, después de lo que ella vio que sucedió con los edificios de Nueva York, dice, un espíritu de guerra agita al mundo. ¿Podemos decir que es real eso? El Medio Oriente, Afganistán, el rumor de guerra entre India y Pakistán, los problemas sociales terribles en Venezuela, no sé si han estado viendo las noticias, la debacle económica en Argentina, los terribles problemas entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, nada más para hablar de nuestra región del mundo. Ciertamente, guerras y rumores de guerras. Y ella lo vio, dice, un espíritu de guerra agita al mundo. Y luego declara, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Muy pronto ocurrirán las escenas de angustia que describe el profeta. Y vamos a encontrar en nuestro estudio esta semana que la profecía de Mateo 24 y la profecía de Daniel 11 son paralelas. Hay que estudiarlas juntas. Particularmente la última parte de la profecía de Daniel 11 hay que estudiarla junto con Mateo 24 porque están describiendo los mismos eventos. Ahora, en nuestro estudio de esta noche yo quiero subrayar 7 puntos. Y siempre me siento medio renuente de decir cuántos puntos van a ser porque la gente empieza a contar. Dice, no faltan sino 3, no faltan sino 2. Ya estamos en el último punto. Espero que no lo miren desde esta perspectiva, pero vamos a analizar esta noche 7 puntos claves que necesitamos recordar en nuestro estudio de Mateo, el capítulo 24. El punto número 1 es que Mateo 24 es una profecía que todos necesitamos estudiar porque es de crucial importancia en estos últimos días. Quiero leerles nuevamente una cita escrita por esta autora y vamos a referirnos esta semana muchas veces a esta autora extraordinaria que muchas personas desconocen. Los adventistas la conocen, pero los que no son adventistas desconocen mucho en cuanto a la señora Elena White y la obra que ella hizo. En su tiempo fue muy bien conocida y muy bien respetada por todas las personas que entraron en contacto con ella. Pero voy a leer varias citas de ella que corroboran cosas que encontramos en la Sagrada Escritura, porque lo que ella dice es extraordinario. En el libro Obreros Evangélicos, página 148, ella dice lo siguiente, y esto lo vamos a corroborar en nuestro estudio de la Biblia. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces
como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Fíjense que dice que se le ha atraído a la atención que Mateo 24 debe ser estudiado por el pueblo de Dios. Y vio de parte de Dios esto varias veces, dice repetidas veces. Sigue diciendo ella, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos quienes instruyen. Excluyan, predicadores y maestros, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Según ella, el estudio de Mateo 24 tiene que ver con el destino de las almas. Y dice que nuestros maestros y predicadores deben hablar de estas cosas y dejar a un lado las cosas que son de menos trascendencia, que son de menos importancia. Hermanos y hermanas, hay verdades grandes en la palabra de Dios, pero también hay lo que se conoce como la verdad presente. Dios tiene una verdad específica que Él quiere que se recalque y se enfatice dependiendo de la época en la cual uno está viviendo. Y la verdad presente para hoy es Mateo 24, las grandes profecías, Daniel 11, Apocalipsis 14, esas profecías que describen a dónde nos encontramos nosotros en el desarrollo de los eventos de este mundo. Así que el primer punto que quiero recalcar en nuestro estudio de Mateo 24 es que es muy, muy importante. Y hay algo en el estudio de Mateo 24 que tiene que ver con el destino de las almas, así de importante es. Pero hay un segundo punto. Generalmente en la iglesia adventista, cuando hablamos de Mateo 24, lo usamos en campañas evangelísticas como esta. Generalmente los predicadores que tienen una campaña evangelística leen los versículos donde dice, mire, va a haber guerras y rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, va a haber hambres, va a haber terremotos, va a haber alborotos, y Dios nos dio todas estas cosas para que sepamos que estamos muy cerca del tiempo del fin. Ese no es el propósito de Mateo 24. Es más, escuchen bien, Mateo 24 no fue escrito para convencer al mundo por las señales de que Cristo viene pronto. Mateo 24 fue escrito para impedir que el pueblo de Dios sea engañado. Es decir, Mateo 24 no tiene propósito de mostrar por las señales a todo el mundo, mire, Cristo viene pronto porque se están cumpliendo todas estas señales. El propósito de las señales es para que el pueblo de Dios no sea engañado. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es eso? Ahora, no quiere decir que Mateo 24 no dé las señales, claro que da las señales, pero el propósito no es satisfacer nuestra curiosidad profética en cuanto a el orden de los eventos que van a suceder. El propósito por el cual Dios nos revela estas cosas es para que no seamos engañados. Porque el diablo va a usar dos métodos para tratar de atrapar al pueblo de Dios. Un método es el engaño. Y Mateo 24 nos va a enseñar que si el diablo no nos puede engañar, últimamente nos va a tratar de matar en la persecución. Y el propósito de Mateo 24 es, no dejes que Satanás te engañe, te voy a dar todas las cosas que van a pasar para que estés al tanto, para que el diablo no te engañe. Y si no te engañas, si no te dejas engañar, el diablo te va a perseguir y te va a tratar de desanimar por la persecución, pero tampoco te dejes desanimar por eso. Ese es el propósito de Mateo 24, fortalecer la fe del pueblo de Dios. Vamos a anotarlo en Mateo 24 para que ustedes vean, Mateo el capítulo 24 y el versículo 4. Y vamos a ver que aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿A quiénes le está hablando Jesús? A sus discípulos. No le está hablando a los paganos, ni a los romanos, ni a los babilonios. Le está hablando es a sus discípulos. Y fíjense lo que dice Jesús en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes? A sus discípulos.
¿Quiénes están en riesgo de ser engañados? ¿Los mundanos? No, los discípulos de Jesús. Por eso, y luego entonces Jesús habla en Mateo 24 de las señales, pero empieza Mateo 24 diciendo, mira que nadie os engañe. Noten el versículo 23 y 24 también. Mateo 24 y el versículo 23 y 24, para que vean que el propósito de este capítulo es que nosotros sepamos qué viene y cómo va a obrar Satanás para que nosotros no seamos engañados. Dice en el versículo 23, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los mundanos. Como que me están fallando los ojos. ¿A quiénes quiere engañar Satanás por las señales y los prodigios? A los escogidos. Y escuchen bien lo que voy a decir, porque lo vamos a estudiar más adelante esta semana, pero les voy a adelantar un poco, porque vamos a desmenuzar Mateo 24. No solo un tema sobre la señal, lo vamos a desmenuzar, parte por parte lo vamos a estudiar. ¿Y sabe lo que vamos a notar en esto? Inmediatamente después de decir que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas para engañar, si es posible, a los escogidos, habla de la falsa segunda venida de Jesús que va a ser Satanás. Si alguno os dijere, ¿está dónde? En el desierto, no salgas. ¿Está en las cámaras? No vayas. Porque como el relámpago refulge del occidente hacia el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quiere Dios que nosotros sepamos cómo viene Jesús? ¿Es vital que sepamos cómo viene Jesús? Sí, porque si no sabemos cómo viene Jesús, vamos a ser ¿qué? Engañados. ¿Y saben algo? La mayoría del mundo cristiano está esperando una venida de Jesús diferente que la que enseña la palabra de Dios. ¿Será posible que la mayoría del mundo cristiano pueda ser engañado porque están esperando que Cristo venga de una forma y Jesús va a venir de otra? Óiganme. Cuán importante es conocer Mateo 24 para no ser engañados. Ahora quiero que vayan conmigo al versículo 5 de Mateo 24. Dice en el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿cómo? En mi nombre diciendo. ¿Qué nombre es ese? Aquí está hablando Jesús. ¿Qué nombre es? ¿Van a venir en nombre de quién? Pues si vienen en nombre de Cristo deben ser cristianos. ¿Quiénes son los que van a engañar? Óigame. Dice aquí dice Jesús, muchos vendrán en mi ¿qué? En mi nombre y ¿qué? Y engañarán a muchos. ¿Será que hay muchos que profesan el nombre de Cristo que van a engañar a otros? Eso es lo que dice Jesús. Vayan conmigo a Mateo 7 un momento. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos que encontramos en este capítulo. Vamos a leer en primer lugar Mateo el capítulo 7 y el versículo 15. Dice Jesús, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas. ¿Qué representa un cordero en la Biblia? Un cordero representa a Cristo, es decir, van a venir vestidos de ¿quién? Van a venir vestidos de Cristo, mas de adentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Será que estos que son falsos profetas, que vienen vestidos de Cristo, vestidos de ovejas, será que esa gente también va a hacer milagros y prodigios y cosas para tratar de convencer a otros cristianos de que tienen razón? Note lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿serán cristianos estos que dicen Señor, Señor? ¿Los paganos dicen Señor, Señor? ¿A Jesús? No, los paganos no creen que Jesús es su Señor.
Si una persona le dice a Jesús, Señor, Señor, es porque son ¿qué? Cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es el nombre de él? Cristo. ¿Eran cristianos? ¿Qué me dicen? ¿Eran cristianos? Sí. Porque esto lo hicieron en nombre de ¿quién? De Cristo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Pregunta, ¿todos los milagros son de Dios? Pregunta, ¿todos los exorcismos son de Dios? Pregunta, ¿todas las profecías son de Dios? No. Versículo 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes están en peligro de ser engañados en los últimos días? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que especialmente van a engañar a los hijos de Dios? Otros que profesan ser ¿qué? Que ser cristianos o hijos de Dios. Queridos hermanos y amigos, el pueblo de Dios no va a ser engañado por falsos profetas como Walter Mercado. ¿Conocen a Walter Mercado? Walter y las estrellas. ¿Qué adventista sería engañado por esa charlatanería? No van a ser engañados por profetisas como Jean Dixon, esa psíquica que miraba en la bola de cristal. Eso es demasiado ridículo. Los adventistas no se comen ese cuento. Mucho más probable que sean engañados por otros cristianos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, el propósito de Mateo 24 es ayudar al pueblo de Dios, los escogidos, para que no sean engañados. Conociendo este capítulo, tendremos el conocimiento necesario para resistir el engaño y también para permanecer fieles en la persecución, porque vamos a ver en nuestro estudio que va a haber una persecución terrible contra el pueblo de Dios. Lo dice en Mateo el capítulo 24. Y uno de los propósitos para este capítulo es decirle al pueblo de Dios, miren, no se preocupen, aunque los persigan, inclusive aunque los maten, permanezcan fieles a mí. Porque cuando yo venga, yo los voy a resucitar y los voy a llevar al cielo conmigo. 2 puntos hemos estudiado hasta ahora. Primero, Mateo 24 es un capítulo muy ¿qué? Muy importante, que tiene que ver con el destino de las almas. Número 2, el propósito de Mateo 24, ¿cuál es? Fortalecer al pueblo de Dios para que no sea engañado y para que se mantenga firme en medio de la ¿qué? De la persecución. Ahora vamos al punto número 3, ¿ves? Ya casi vamos por la mitad. Cuando estudiamos Mateo 24, no lo podemos estudiar solo. Este es el punto número 3. Hay otros 2 capítulos que hay que estudiar en conjunción con Mateo 24. Este sermón que dio Jesús sobre el Monte de los Olivos se repite 3 veces en los Evangelios. No solamente está este sermón en Mateo 24, sino que también está en Marcos 13, y también en Lucas 21. Pero escuchen bien, en cada uno de esos sitios el sermón se presenta un poquito diferente. Es decir, Marcos y Lucas complementan lo que dice Mateo, explican lo que dice Mateo, y lo que dice Mateo explica lo que dice Marcos y Lucas. Es decir, para tener el cuadro completo necesitamos estudiar no solo Mateo 24, sino Marcos 13 y Lucas 21 también. Déjenme darles 2 ejemplos para que vean la importancia de estudiar estos 3 pasajes juntos.
Y le voy a mencionar solo las referencias, porque no tenemos tiempo de leer todas las referencias. Pero, por ejemplo, en Mateo 24:7, dice que una de las señales es que habrá terremotos. Mateo dice que habrá terremotos. Pero si usted lee Marcos 13:8, dice que habrá terremotos en muchos lugares. Mateo no dice en muchos lugares, solo dice terremotos. Pero si usted lee Lucas 21:11, dice que habrá grandes terremotos. Así que cuando usted junta Mateo, Marcos y Lucas, el resultado es que habrá grandes terremotos en muchos lugares. Si usted estuviera solo en Mateo, bueno, habrá terremotos. Pero cuando va a Marcos dice muchos lugares y en Lucas dice grandes. Es decir, grandes terremotos en muchos lugares. Tiene el cuadro completo, el panorama completo. Por eso vamos también a comparar lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Déjenme darles otro ejemplo, y esto sí lo quiero leer. Vayan conmigo a Mateo 24 y el versículo 15. Mateo el capítulo 24 y el versículo 15. Y van a necesitar durante el transcurso de esta semana por lo menos 3 dedos. Porque van a mantener un dedo en Mateo, un dedo en Marcos 13 y otro dedo en Lucas 21. Nota lo que dice Mateo 24 y el versículo 15, y esto lo vamos a estudiar en detalle más adelante. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Déjenme recalcar los puntos centrales. Cuando vierais que la abominación del asolamiento, que fue dicha por quién, por Daniel profeta, que iba a estar ¿dónde? En el lugar santo, entonces la gente debía ¿qué? Huir. Ahora vamos a Marcos 13 y vamos a ver cómo lo dice Marcos. Marcos 13 y el versículo 14. Marcos 13 y el versículo 14 lo dice un poquito diferente. Dice allí, Marcos 13 y el versículo 14 dice: empero cuando viereis la abominación de asolamiento, eso es lo mismo que vimos en Mateo, ¿verdad? Que fue dicha por Daniel profeta, ¿eso también está en Mateo? Sí. Que estará donde no debe, ¿eso es igual que en Mateo? ¿Qué dice en Mateo? Estará en el lugar santo. Aquí dice que estará ¿dónde? Donde no debe. ¿Nos amplía un poco el panorama? Claro que sí. Dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta ahora entonces hemos visto que cuando veamos la abominación asoladora, que está en el lugar santo a donde no debe, entonces se debe ¿qué? Huir. Pero ahora noten Lucas 21. Qué interesante y tan diferente lo que encontramos en Lucas 21. Lucas, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 20. Es el mismo sermón de Jesús. Y aquí dice algo aparentemente completamente diferente. Dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación del asolamiento? Que está en el lugar santo donde no debe. A la luz de Lucas 21:20 es cuando los ejércitos rodean ¿cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén. Es decir, los ejércitos que rodean a Jerusalén están en un lugar santo a donde no deben estar. Yo pregunto, ¿nos ayuda Lucas 21 a entender qué es la abominación asoladora? Claro, porque usted lo único que tiene que hacer es buscar en la historia cuando los ejércitos cercaron a Jerusalén y cómo Jerusalén fue destruida, para saber cómo se cumplió
esta profecía de Mateo 24, donde habla de la abominación asoladora. Es decir, cuando usted pone juntos Mateo, Marcos y Lucas, usted sabe que va a haber una abominación asoladora que va a estar en el lugar santo, no debe estar allí, y que esa abominación fueron ejércitos que rodearon la ciudad de Jerusalén. Usted no sabría todo eso solo con Mateo. Tiene que también estudiar Marcos y tiene que estudiar Lucas. Así que nuestro tercer punto es que debemos estudiar estas tres profecías juntas. Ahora vamos al punto número 4. El punto número 4 es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Es decir, Mateo 24 se cumplió ya una vez. Y está en el proceso de cumplirse ahora por segunda vez. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Mateo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y luego les voy a leer unas citas nuevamente de la hermana White, escritora de estas cosas increíbles que hemos notado al comienzo de nuestro tema de esta noche. Mateo 24, 1 al 3. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dicho sea de paso, algunas de las piedras, una sola piedra en ese templo pesaba entre 60 y 100 toneladas. Una sola piedra. Y había muchas. Los discípulos entonces le muestran el templo. Mira, Señor, el templo de Jerusalén. Versículo 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y claro, los discípulos se quedaron pasmados y alarmados. Y Jesús se sienta en el monte de los olivos y ahora los discípulos le van a hacer a Jesús dos preguntas. Noten el versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo en el contexto. Pero ahora hacen una segunda pregunta que algunos creen que son dos, pero en realidad es una. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos sabían que la venida y el fin del mundo caían al mismo tiempo. Es decir, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuántos puntos de tiempo hay en la pregunta de los discípulos? 2. ¿Cuándo serán estas cosas conectadas con la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del mundo, la destrucción del mundo. Es decir, las preguntas son 2. Esperaríamos cuántas respuestas. 2. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús no contestó las dos preguntas por separado, sino que en su contestación entremezcló los dos eventos. Y lo hizo de esta forma. Lo que sucedió con Jerusalén entre el año 66 y el año 70 de la era cristiana, y vamos a ver en la dimensión histórica, eso fue algo terrible que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, hermanos y hermanas, cómo fue eso, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Vamos a ver que fue un tiempo de angustia tan terrible para los que estaban en la ciudad, y había un hambre tan tremenda que las madres se comían a sus propios hijos. Terrible. Vamos a ver que hubo una serie de terremotos grandes y devastadores entre el año 66 y el año 70. Que esa no es zona sísmica, la tierra de Israel. Pero Tácito, el historiador romano, menciona terremotos en varios sitios. Vamos a ver que la pestilencia fue terrible. Había guerras, insurrección por todas partes. Es decir, eso se cumplió. Pero en realidad lo que pasó allá es solo un pálido reflejo de lo que va a pasar en relación con la destrucción del mundo. Es decir, si sabemos qué pasó allá, vamos a ver qué va a suceder en relación con el fin del mundo.
Y alguno dirá, bueno, pastor, yo no vengo porque me da mucho miedo, me da mucho susto. Escuchen bien lo que les voy a decir. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Fueron protegidos. Los que pasaron por todos estos terribles problemas fueron los que rechazaron a Jesús el Mesías. Así que tenemos no malas noticias, sino buenas noticias. Pero hay que hablar de lo que viene. Porque vamos a necesitar una fe que no tenemos ahora. Hay que desarrollar esa fe. Hay que tenerla fuerte ahora. Si nos desanimamos ahora por tonterías, hermanos y hermanas, que alguien nos ofende en la iglesia, yo no vuelvo más a la iglesia. Si a usted se le sacude la fe por eso, ¿qué esperanzas hay? Cuando vengan las crisis grandes, los problemas grandes en la iglesia, los problemas grandes en el mundo, vamos a caer en un instante. Tenemos que desarrollar esa fe ahora. Permítame leerles algunas citas interesantes de esta autora extraordinaria, donde ella vio esto. Ya lo leímos en la Biblia, las dos preguntas, dos aplicaciones, pero fíjense que ella entendió esto muy bien. Voy a leer varias citas. En un libro que se llama El conflicto de los siglos, la página 25, en un momento les voy a hablar más sobre ese libro, ella escribió lo siguiente, en El conflicto de los siglos, la página 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la destrucción de Jerusalén, prefiguraba también los horrores del gran día final. ¿Cuántos significados tenía? 2. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, ella dice esto: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Ella cita Mateo 24, 6 al 8, y luego dice esto: mientras que estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Fíjense, se cumplieron parcialmente, pero, dice ella, tienen una aplicación más directamente a los últimos días. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 18, ella dice: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, es decir, para simbolizar la última gran destrucción del mundo por fuego. En El deseo de todas las gentes, página 692, ella dice: de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Y en El deseo de todas las gentes, página 581 y 82, ella dice esto: en su contestación a las preguntas de los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Entremezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como él los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia a ellos, combinó la descripción de estas dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la gran conflagración final
de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de la tierra. Solo 2 citas más. En el Conflicto de los Siglos, página 24, ella dice: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Y en la página 25 del Conflicto de los Siglos dice: dirigiendo a Jesús su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Así que necesitamos recordar que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Primero, con la destrucción de Jerusalén, para que tengamos una idea en miniatura lo que va a pasar en relación con la destrucción final del mundo. Punto número 5. Esta autora escribió un libro extraordinario que se llama El Conflicto de los Siglos. Este conflicto de los siglos ha visto sus conflictos, como se pueden dar cuenta, está lleno de cinta pegante. Y es bueno que los libros estén así. Una vez un individuo orgullosamente me mostró todos los libros rojos que escribió Elena White, con gran orgullo, y me dijo: mire, pastor, aquí tengo toda la colección de ella. Estaba todavía con el papel celofán. Y yo le dije: ¿de qué le sirven todos esos libros con papel celofán? Dice: no, pastor, es que no los quiero abrir porque se me dañan. Entonces, ¿para qué tenerlos si uno no los va a leer? Si hay gran luz en estos libros. Gran luz. Y lo vamos a ver cómo ella está en perfecta armonía con lo que dice Mateo 24 y Daniel 11. Lo único es que ella está ampliando y comentando sobre lo que contenemos en la Biblia. Como vimos con las 2 preguntas de los discípulos en Mateo 24, ella comenta y dice: sí, tal como Jesús dio Mateo 24 y combinó los 2 eventos, así efectivamente es que va a suceder. Ahora, en el Conflicto de los Siglos, esto es lo supremamente interesante. Si ustedes miran Mateo 24, ustedes van a encontrar que empieza con la destrucción de Jerusalén. Y si miran el final de Mateo 24, van a encontrar que termina con la destrucción del mundo. ¿Vieron eso? ¿Han visto eso en Mateo 24? Habla de la venida del Hijo del Hombre al final del capítulo 24, para Cristo recoger a sus escogidos. Lo han leído, ¿verdad? Al final de Mateo 24. Pero al comienzo habla de la destrucción ¿de qué? Del templo de Jerusalén. Ahora prepárense para una gran sorpresa. ¿Saben ustedes cómo comienza este libro, El Conflicto de los Siglos? ¿Saben sobre qué trata el primer capítulo de este libro? Por si acaso algunos no recuerdan, déjenme refrescarles la memoria. En español el título del capítulo es El destino del mundo predicho, pero en inglés, en el lenguaje en el cual escribió ella, se titula el capítulo La destrucción de Jerusalén. ¿Y saben ustedes sobre qué comenta ella al final de este libro? Sobre la venida de Cristo y la destrucción del mundo. Es decir, este libro sigue la misma secuencia y el mismo orden de Mateo 24. Empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar. Empieza con la destrucción de Jerusalén en el primer capítulo y termina al final hablando de la crisis que va a afrontar el mundo. ¿Y saben algo? Permítame leerles aquí en la página 672, al final de este libro, lo que dice ella. Esto es extraordinario. Ella no podría haber adivinado esto sin haber tenido conocimiento especial, luz especial de Dios. En el capítulo que se titula El tiempo de angustia, que vamos a ver que el pueblo de Israel tuvo el tiempo de angustia cuando vinieron los romanos, había hambre y pestilencia y terremotos, etcétera.
al final del mero libro, ella está hablando del tiempo de angustia, ya no de Jerusalén, sino del tiempo de angustia del mundo. Y fíjense cómo ella lo comenta. Tremendo esto. Desamparados ya de la gracia divina, porque el Espíritu de Dios se va a retirar del planeta Tierra, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Vamos a hablar del cumplimiento histórico de esto con Jerusalén. Alguno podrá decir, ¿cómo yo sé que esto va a suceder? ¿Saben por qué? Porque una vez ya sucedió. Allá en el Medio Oriente, en una ciudad. Pero al final no va a ser una ciudad, va a ser en el mundo. Y va a ser mucho peor. Y luego dice ella esto: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Fíjese que al final del libro ella nuevamente dice que lo que va a pasar en el mundo entero pasó ¿dónde? En Jerusalén. Vuelve al capítulo 1. Y en el capítulo 1, las citas que le leí, ella dice, la destrucción de Jerusalén también apunta ¿hacia qué? Hacia la destrucción del mundo. Es decir, al igual que Mateo 24, este libro, el conflicto de los siglos, sigue la misma secuencia de eventos. Eso significa que con Mateo 24 tenemos que estudiar ¿qué libro? Tenemos que estudiar el libro El conflicto de los siglos, porque sigue el mismo orden. Punto número 6, rápidamente. Mateo 24 tiene una cuidadosa secuencia cronológica. Es decir, en Mateo 24 no tenemos una mezcla de eventos que no están en ningún orden particular. Mateo 24 los eventos se describen en orden cronológico, como van a pasar una cosa tras otra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Mateo 24 y el versículo 6. Mateo 24 y el versículo 6. Dice allí, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. ¿Más qué? Más aún no es el fin. Es decir, cuando pase esto, todavía no ha venido el fin. ¿Está interesado Mateo en cronología? ¿En orden? Claro que sí. Y luego noten lo que dice el versículo 8. Después de hablar de pestilencias, hambres, terremotos, nación contra nación, dice, y todas estas cosas, ¿qué? Principio de dolores. Óigame, si esto es principio de dolores, ¿cómo será el fin? Y luego noten que en Mateo 24, vez tras vez, se usa la palabra entonces esto, entonces eso, entonces lo otro, luego lo otro. Fíjense, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Versículo 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Versículo 21. Porque habrá entonces grande aflicción. ¿Está siguiendo orden cronológico? Claro que sí. Noten el versículo 23. Entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo allí, no creáis. Noten el versículo 29, y luego después de la aflicción de aquellos días. Y el versículo 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Está interesado Mateo en un orden de eventos cronológicamente establecidos? Claro que sí. Si usted quiere saber cuál es el orden de los eventos finales, nada más estudie Mateo 24, ahí se lo da en su orden perfecto. Y nuestro último punto es que Mateo 24 no fue dado solamente a los discípulos, sino es dado a ¿quiénes? A nosotros. Vamos otra vez a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 4. ¿A quiénes les está hablando Jesús aquí? A los discípulos. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os
engañe. Entonces Mateo 24, ¿para quiénes es? Para los 12 apóstoles. No, dice a vosotros. Está hablando de los discípulos. Mirad que nadie os engañe. Es decir, Mateo 24 es solo para los 12 apóstoles. Pero eso no nos está hablando a nosotros, está hablando a los discípulos, según esto. Escuchen, el hecho de que Jesús dice vosotros y no está hablando con sus discípulos solo, sino con nosotros, indica de que esta profecía tiene que tener una doble aplicación. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque si solo se refiriera a la destrucción de Jerusalén, entonces ¿para qué estudiar eso nosotros? Jesús cuando dijo vosotros, y varias veces lo dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, etcétera, no solo estaba hablando con los discípulos, sino que nos estaba diciendo que lo mismo que pasó, que vieron los discípulos, lo vamos a ver nosotros al final de la historia. Déjenme darles 2 ejemplos para terminar. El Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos al final del libro de Mateo, el capítulo 28, 18 al 20, le dijo, id pues y haced discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? ¿Usted estuvo ahí? Yo no veo a nadie aquí suficientemente viejo como para estar allá en este tiempo. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Estaba diciendo que Jesús iba a estar con nosotros también? Claro que sí. ¿Cómo iba a estar con los apóstoles hasta el fin del mundo si todos se murieron ya? Además de eso, en Juan 14, Jesús dijo, hablando a sus discípulos en el aposento alto, les dijo, no se turbe vuestro corazón. El de los discípulos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Solo los apóstoles van a tener lugar allá. ¿No les estaba hablando a ellos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces son los 12 apóstoles nada más los que van a estar allá. Bueno, son realmente 11 porque uno apostató. Yo pregunto, cuando Jesús le habló a los discípulos, ¿estamos incluidos nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús? Sí. Es decir, Mateo 24, cuando Jesús dice vosotros, claramente indica que hay una doble aplicación, porque le dice a los discípulos, cuando ustedes vean estas cosas suceder, ¿de qué le hubiera valido a Jesús decirle a los discípulos eso, si eso no se iba a cumplir en el tiempo de ellos? Pero al mismo tiempo, al decirle a ellos, cuando vierais estas cosas, está hablando también con nosotros, lo cual significa que Mateo 24 tiene que tener otra aplicación, porque nosotros tampoco estuvimos en la destrucción de Jerusalén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces repasemos lo que hemos estudiado esta noche. En primer lugar, los que están anotando, el estudio de Mateo 24 es muy importante. Muy bien. Punto número 2. A ver, si me ayudan. El propósito de Mateo 24 es ¿qué? Mostrarnos todo el orden de las señales. No impedir que el pueblo de Dios sea ¿qué? Engañado o que se desanime por la ¿qué? Por la persecución. Punto número 3. Mateo 24 hay que estudiarlo ¿con qué? Hay que estudiarlo con Marcos 13 y ¿con qué? Con Lucas 21. Mateo 24 tiene ¿cuántas aplicaciones? 2. ¿Qué libro hay que estudiar con Mateo 24? Conflicto de los siglos, porque comienza y termina en el mismo lugar. Número 6. Los eventos finales en Mateo 24 están en orden cronológico. Y punto número 7. Las verdades de Mateo 24 fueron escritas para los discípulos y también para nosotros. Hermanos y hermanas, visitas, tenemos cosas emocionantes que estudiar aquí esta semana. Porque tenemos cosas tremendas que estudiar que van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar
en los eventos que pronto van a sobrecoger este mundo como una gran sorpresa a la mayoría de los seres humanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos sentido tu presencia esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura, confiable en un mundo de rebelión y pecado. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona reunida aquí en esta noche. Y fortalece, Señor, nuestra fe por medio de estas maravillosas profecías que tú has dado. Manda a tus ángeles, Señor, que los cuiden de todos peligros. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos, amada familia de Promesas Eternas. Hoy, nos sentamos juntos, no como extraños, sino como peregrinos en el mismo viaje, buscando luz en medio de un mundo que parece oscurecerse. Nos reunimos bajo la sombra de una de las advertencias más solemnes y amorosas que jamás salieron de los labios de nuestro Maestro, Jesucristo. Imaginen la escena por un momento. El aire fresco de la tarde desciende sobre el Monte de los Olivos. Abajo, la ciudad de Jerusalén resplandece, y el templo, esa maravilla arquitectónica, captura los últimos rayos del sol. Los discípulos, sentados cerca de Jesús, acaban de escuchar la impactante profecía de que no quedaría piedra sobre piedra de aquel magnífico edificio. Sus mentes están confundidas. Mezclan la destrucción de su amada ciudad con el evento que ardía en sus corazones, el regreso de su rey y el fin del mundo. Y así, con una mezcla de temor y esperanza, le preguntan, como leemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?» Esperaban, quizás, escuchar sobre ejércitos, sobre la restauración de Israel, sobre trompetas gloriosas. Pero la primera palabra de Jesús, su primera y más urgente advertencia, no fue sobre guerra. No fue sobre hambre. No fue sobre terremotos, aunque todo eso vendría. Su primera respuesta, el primer pilar de su profecía del tiempo del fin, fue una advertencia al corazón. Respondiendo Jesús, les dijo, «Mirad que nadie os engañe». Detengámonos ahí. Antes de cualquier cataclismo físico, Jesús advierte sobre un cataclismo espiritual. El peligro más inminente, el más sutil y el más devastador, no sería la persecución física, sino el engaño espiritual. El apóstol Mateo registra que Jesús repite esta advertencia. En el versículo 5, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Y nuevamente, en el versículo 11, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». La palabra clave es muchos. No unos pocos, no algunos, muchos. Esto nos dice que en los días finales, la verdad no será algo fácil de encontrar. Será un tesoro por el cual tendremos que cavar, proteger y defender. El aire mismo que respiramos estará saturado de voces que suenan como la verdad, que usan el nombre de Cristo, que citan la Biblia, pero cuyo propósito es desviar, confundir, finalmente, destruir la fe de los escogidos. La sierva del Señor, Elena de White, al comentar sobre este momento preciso en el Monte de las Olivas, capta la gravedad de la advertencia de Cristo. Ella escribe, Cristo previó el peligro que amenazaría a su iglesia y de antemano levantó la voz de amonestación. Sabía que serían rodeados de engaños. Sabía que habrían de arrostrar conflictos y peligros, y deseaba darles instrucciones definidas. Por lo tanto les advirtió. Las escenas de la historia de este mundo están por concluir. Satanás está obrando con todo su poder engañoso para seducir y extraviar a las almas. Adaptado de El deseado de todas las gentes, capítulo 69, y Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Lo que hace que este engaño sea tan aterrador no es que venga de fuera, vestido de maldad obvia. Jesús es claro, vendrán en mi nombre. Usarán el lenguaje de la piedad. Hablarán de amor, de paz,
de unidad. Serán carismáticos, convincentes, y a menudo, maravillosamente elocuentes. El comentario bíblico adventista profundiza en la palabra griega que usa Jesús para mirad. En el tomo 5, en la página 498, al analizar Mateo 24, versículo 4, explica, acerca de la palabra mirad, del griego blepete, nos dice, que blepete, ver, percibir. Aquí significa, estar alerta, vigilar, prestar atención. La primera amonestación de Cristo tiene que ver con el peligro de los engaños. Cristo previó que el engaño espiritual sería la más grave de todas las amenazas para su pueblo en los siglos venideros. No es un mirar pasivo. Es un mirar activo. Es el mirar de un centinela en la muralla en la hora más oscura de la noche. Es un escrutinio intencional. Jesús nos está diciendo, presten atención. Sean vigilantes. Porque el enemigo no vendrá con un cartel que diga, soy un engaño. Vendrá disfrazado de todo lo que ustedes aman. Pensemos en esto por un instante. ¿Por qué es el engaño la herramienta principal de Satanás en el tiempo del fin? Porque la fuerza bruta y la persecución abierta a menudo fortalecen a la Iglesia. El fuego de la prueba purifica al creyente. Pero el engaño pudre la fe desde adentro. La corrompe silenciosamente. Elena de White describe esta estrategia con una claridad escalofriante en su obra magna, El conflicto de los siglos. Ella advierte, el enemigo se está preparando para la última batalla contra la Iglesia. Ha descendido, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ha estado estudiando los ardides más sutiles? El engaño será tan sutil que, si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Solamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán escudados del gran engaño que cautivará al mundo. Adaptado de El conflicto de los siglos, página 683. Si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Esa frase debería hacernos temblar, pero también debería impulsarnos a la acción. Nos dice que la falsificación será casi idéntica al original. Los falsos profetas no predicarán un evangelio completamente diferente, predicarán un evangelio ligeramente alterado. Un evangelio al que le falta el poder de la cruz o la obediencia de la santificación. Un evangelio que exalta al hombre y minimiza la ley de Dios. Un evangelio que prioriza los sentimientos y las experiencias por encima de la clara palabra de la Escritura. El primer paso para ser engañado es creer que no podemos ser engañados. Es la arrogancia espiritual, la idea de que yo sé demasiado, tengo mucha experiencia o puedo discernir. La advertencia de Jesús es universal. Es para el pastor, para el teólogo y para el recién bautizado. Mirad que nadie os engañe. En esta primera sección de nuestra meditación, hemos establecido el escenario. La advertencia es clara, el peligro es real y el objetivo del enemigo somos nosotros. La promesa eterna que encontramos aquí es que nuestro Salvador nos amó lo suficiente como para advertirnos primero. No nos dejó en la oscuridad. Él mismo encendió la lámpara de la profecía y nos dijo exactamente dónde mirar. Pero, ¿cómo es este engaño? ¿Qué formas toma? ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta que viene en el nombre de Cristo? En nuestra próxima sección, profundizaremos en la naturaleza de la falsificación y en las herramientas que usan estos ministros de justicia para desviar a los muchos. En la sección anterior, nos detuvimos ante la advertencia solemne de nuestro Salvador, mirad que nadie os engañe. Hemos establecido que el mayor peligro del tiempo del fin no es la persecución, sino la infiltración de un evangelio falsificado, tan sutil que casi podría engañar aún a los escogidos. Pero, ¿cómo podemos desenmascarar este engaño? ¿Cómo distinguimos la voz del buen pastor de la del lobo vestido de oveja?
Afortunadamente, aquel que dio la advertencia también nos dio la prueba. El engaño vendrá con un poder abrumador. Jesús continúa en Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Este es el primer y más deslumbrante disfraz del engaño, el poder sobrenatural. Vivimos en una generación que anhela la experiencia, que persigue lo milagroso, que a menudo equipara el poder con la verdad. Si hay sanidad, si hay prodigios, si hay manifestaciones de poder, asumimos que Dios debe estar allí. Pero Jesús nos advierte que en el tiempo del fin, los milagros no serán un indicador exclusivo de la verdad divina. El enemigo, el gran engañador, ha tenido milenios para estudiar las leyes de la naturaleza y perfeccionar sus imitaciones. Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 682, describe esta culminación del poder engañoso. Satanás obrará sus milagros para seducir, hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13, versículo 13. Así los habitantes de la tierra serán inducidos a tomar su posición. Nos esperan espíritus de demonios, que hacen señales, punto. Imaginemos esto. Un movimiento religioso que arrasa el mundo, que une a las masas, y su validación son milagros espectaculares. Sanidades instantáneas. Manifestaciones sobrenaturales. Y todo se hace en el nombre de Jesús. ¿Cómo resistiremos? ¿Cómo podremos permanecer firmes cuando nuestros propios sentidos nos griten que Dios está obrando? Si no podemos confiar plenamente en lo que vemos, ¿en qué podemos confiar? Aquí es donde nuestro Salvador nos da la primera llave del discernimiento. El profeta Isaías, hablando por el Espíritu Santo, nos dio la prueba de fuego hace miles de años. En Isaías, capítulo 8, versículo 20, leemos la norma infalible, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es nuestra ancla en la tormenta del engaño. La ley se refiere a la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, la transcripción de su carácter. El testimonio se refiere a la revelación inspirada de Dios a través de sus profetas, la totalidad de la Santa Escritura. Cualquier profeta, cualquier maestro, cualquier movimiento, sin importar cuán poderoso o milagroso sea, debe ser examinado bajo la luz brillante de la palabra de Dios. ¿Qué enseña este nuevo movimiento sobre la ley de Dios? ¿La exalta como santa, justa y buena? ¿O la minimiza, diciendo que fue abolida, que ya no importa, o que fue clavada en la cruz? ¿Qué enseña sobre el sábado, el sello de la creación que Dios mismo santificó? Elena de White subraya esta verdad en El conflicto de los siglos, página 653. La palabra de Dios es la norma infalible por la cual deben ser probadas todas las opiniones y doctrinas. Satanás sabe bien que todo lo que aparte a los hombres de la palabra de Dios, es un paso dado en la senda que conduce a la derrota. El gran engaño consiste precisamente en apartar a los hombres de la palabra de Dios como su única salvaguardia, y en hacerles aceptar otras normas. El primer falso profeta fue la serpiente en el Edén. ¿Y cuál fue su método? No fue un ataque frontal. Fue una pregunta sutil que sembró la duda sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y luego, la contradicción directa, no moriréis. Los falsos profetas modernos hacen lo mismo. No dicen la Biblia es falsa. Dicen, la Biblia dice eso, pero lo que realmente significa es esto. Oh, esa parte era solo para los judíos. Oh, necesitamos una nueva revelación que reemplace a la antigua. Toman la espada del Espíritu y le quitan el filo, convirtiéndola en un adorno inofensivo. La segunda prueba que Jesús nos da es práctica y personal. En el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 7,
versículo 15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Vienen con vestidos de ovejas. Hablan el lenguaje de la piedad. Usan nuestros himnos, nuestras palabras, nuestro tono de voz. Parecen gentiles, amorosos, humildes. Pero Jesús nos dice que miremos más profundo, no al disfraz, sino al fruto. ¿Y cuál es ese fruto? A menudo pensamos que el fruto es el éxito, grandes iglesias, muchos conversos, elocuencia. Pero esos no son los frutos del Espíritu. El Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 5, página 354, al analizar este pasaje, aclara, el fruto, por el cual debemos juzgarlos es doble, su vida y sus enseñanzas. Un profeta no solo enseña la verdad, sino que la vive. Una doctrina verdadera, arraigada en el corazón, no puede sino producir un carácter recto. La doctrina y la vida son inseparables. ¿Cómo viven estos maestros? Sus vidas reflejan el fruto del Espíritu del que habla Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O reflejan las obras de la carne? Y más sutilmente, ¿cuál es el efecto de su enseñanza? ¿Conduce a la gente a una mayor reverencia por Dios o a una mayor exaltación del yo? ¿Fomenta la obediencia a la ley de Dios o promueve una libertad que es, en realidad, libertinaje? El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 16, versículo 18, nos da otra clave para identificar al lobo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta es una característica clave. La verdad a menudo es dura. Es un bisturí que corta para sanar. Pero el engaño siempre es suave. Es un evangelio de prosperidad sin sacrificio. Un evangelio de corona sin cruz. Un evangelio que te dice que eres perfecto tal como eres y que no necesitas el poder transformador de Cristo para obedecer. Te adula. Te hace sentir cómodo en tu pecado. El falso profeta te dice lo que quieres oír. El verdadero siervo de Dios te dice lo que necesitas oír. Así que aquí tenemos las pruebas. ¿Sus milagros y poder los validan o los someten a la palabra? ¿Sus enseñanzas se alinean perfectamente con la ley y el testimonio? ¿Sus frutos, su carácter y el efecto de su doctrina, reflejan a Cristo y su justicia o promueven el yo? ¿Usan suaves palabras y lisonjas para apelar a nuestros deseos o predican la verdad, aunque duela? En nuestra próxima sección, tomaremos estas herramientas de discernimiento y las aplicaremos a las doctrinas específicas que la profecía nos dice que serán el centro del engaño final. Porque el enemigo no atacará al azar, tiene objetivos muy específicos diseñados para destruir los pilares de nuestra fe. En nuestra sección anterior, forjamos nuestras herramientas de discernimiento. Aprendimos que no podemos confiar en los milagros por sí solos, pues el enemigo hará grandes señales y prodigios. Aprendimos a llevar cada enseñanza a la ley y al testimonio, porque si no hablan conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido. Y aprendimos a examinar los frutos, no las apariencias, porque los falsos profetas vienen con vestidos de ovejas, pero promueven doctrinas que apelan al yo y usan suaves palabras y lisonjas. Ahora, con estas herramientas en mano, debemos preguntar, ¿cuáles son los engaños específicos contra los cuales debemos estar en guardia? La profecía no nos deja en la oscuridad. El enemigo no ataca al azar. Dirige sus flechas de fuego contra las verdades fundamentales que definen al pueblo de Dios en el tiempo del fin. El primer y principal objetivo del engaño final es el fundamento mismo del gobierno de Dios, su santa ley.
El falso profeta del tiempo del fin no vendrá predicando anarquía. No dirá, salgan y roben. Mientan. No, ese engaño es demasiado burdo. En cambio, vendrá disfrazado como un ángel de luz, predicando un evangelio de amor que, sutilmente, invalida la obediencia. Usará el nombre de Cristo para destruir los mandamientos de Cristo. Dirá, Jesús te ama tal como eres, no necesitas cambiar. Dirá, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, malinterpretando las palabras del apóstol Pablo para promover el libertinaje. Declarará que la obediencia a los mandamientos es legalismo, un yugo pesado del cual Cristo vino a liberarnos. Pero, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 15. Dentro de esta guerra contra la ley de Dios, Satanás ha enfocado su ataque más feroz en el mandamiento que el mundo ha decidido pisotear. El mandamiento que identifica al Creador del cielo y de la tierra. El cuarto mandamiento, el sábado. El falso profeta dirá, no importa qué día guardes, siempre y cuando guardes un día. O dirá, Jesucristo es nuestro reposo, el día ya no importa. Estas son las suaves palabras que engañan a los ingenuos. Pero la sierva del Señor, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 663, identifica esto como el punto central del conflicto final. Ella escribe, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto de la verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final sea traída sobre los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que la observancia del falso día de descanso será una señal de sumisión a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de descanso será una evidencia de lealtad al Creador. Cualquier profeta, cualquier maestro, cualquier voz que minimice, cambie o anule la santidad perpetua del sábado del séptimo día, está hablando en contra del testimonio de la Escritura y no le ha amanecido. El segundo gran engaño, la mentira gemela que trabaja en conjunto con la primera, es la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Es la primera mentira que Satanás le dijo a la humanidad, susurrada a Eva en el Edén, no moriréis. Génesis, capítulo 3, versículo 4. Esta doctrina, que se ha infiltrado en casi todas las religiones del mundo, incluyendo gran parte del cristianismo, enseña que cuando morimos, nuestro espíritu sigue viviendo, consciente, en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Pero la palabra de Dios es inequívoca. El sabio Salomón, inspirado por Dios, escribió en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El profeta David, en el Salmo 146, versículo 4, añade, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué es tan peligrosa esta mentira? Porque si los muertos no están muertos, entonces pueden comunicarse con nosotros. Y si pueden comunicarse, el enemigo tiene una puerta abierta de par en par para sus grandes señales y prodigios. Aquí es donde el espiritismo, vestido con un manto cristiano, se convierte en el arma más poderosa de los falsos profetas. Elena de White lo describe con una claridad escalofriante en El conflicto de los siglos, páginas 603 y 604, la doctrina de la inmortalidad natural del alma, ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Por medio de él, Satanás obra con poder para engañar a los hombres. Se aparece a ellos haciéndose pasar por sus amigos y parientes, relata incidentes relacionados con sus vidas y ejecuta actos que ellos solían ejecutar mientras vivían. Imaginen el poder de este engaño. Imaginen el dolor de una madre que ha perdido a un hijo. Y un profeta de voz suave, un maestro carismático, le ofrece la oportunidad de hablar con él. Y entonces,
Una aparición, una manifestación, que se ve y suena exactamente como su Hijo, le da un mensaje de consuelo, un mensaje que, sutilmente, le dice que la ley de Dios no importa, o que el sábado ha sido cambiado. ¿Quién podría resistir semejante engaño emocional si no está firmemente anclado en la fría y clara verdad de la Biblia? ¿Los muertos nada saben? Estos dos grandes errores, la anulación de la ley de Dios y la mentira de la inmortalidad del alma, preparan el escenario para el acto final del drama del engaño. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El último y más grande falso profeta será el mismo Satanás, personificando a Cristo. Ellen G. White describe esta escena cumbre, la prueba final, en El conflicto de los siglos, página 682, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo ha de efectuar sus obras maravillosas a nuestra vista. Tan parecida será la falsificación a la realidad, que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Santas Escrituras. La venida del Señor será precedida por la obra de Satanás, con toda potencia, y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Este falso Cristo vendrá, sanará a los enfermos, predicará amor y unidad, y confirmará la mentira de que la ley ha sido cambiada. Aceptará la adoración del mundo. La advertencia, mirad que nadie os engañe, cobra ahora su sentido más profundo. No es solo un engaño intelectual, es un asalto a nuestros sentidos, a nuestros corazones y a los fundamentos mismos de la verdad. Pero no hemos sido dejados solos. Hay promesas eternas para aquellos que deben enfrentar esta tormenta. ¿Cuál es nuestra armadura? ¿Cómo podemos mantenernos en pie cuando el mundo entero se arrodille ante la falsificación? En la sección anterior, amada familia, enfrentamos las tres grandes columnas del engaño final, la guerra contra la ley de Dios, la mentira de la inmortalidad del alma que abre la puerta al espiritismo y la personificación culminante de Satanás como un falso Cristo lleno de poder y prodigios. Frente a un enemigo tan sutil, tan poderoso y tan antiguo, ¿qué esperanza tenemos? Si los sentidos son engañados, si el mundo entero se maravilla en pos de la bestia, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, ¿cómo podremos nosotros, los escogidos, permanecer en pie? Aquí, en el corazón de la advertencia, encontramos la más gloriosa de las promesas eternas. Dios no nos advirtió para luego abandonarnos. Nos advirtió para armarnos. El mismo Jesús que dijo, mirad que nadie os engañe, es el que provee la armadura invencible para la batalla. Nuestra primera y más fundamental defensa no es nuestra inteligencia, ni nuestra experiencia, ni nuestros sentimientos. Nuestra única defensa es una confianza inquebrantable y un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Imagen de una persona estudiando la Biblia con una lupa. En el tiempo del fin, la Biblia no puede ser simplemente un libro que adorna nuestra mesa. Debe ser el pan del que comemos, el agua de la que bebemos. Debe ser el mapa que hemos estudiado tan intensamente que conocemos cada sendero, cada colina y cada advertencia. Escuchen esta solemne declaración de Ellen G. White en El conflicto de los siglos, página 679, nadie será engañado, sino aquellos que hayan resistido voluntariamente la verdad, prefiriendo el error. Satanás los engañará según su deseo. Pero no tiene poder para engañar a los que procuran con sinceridad conocer la verdad, y que están tratando de purificar sus almas por la obediencia. El único fundamento seguro es la palabra de Dios. Y en la página 653 del mismo libro, ella da la clave. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Por qué es esto tan vital? Porque cuando el falso Cristo aparezca, como vimos en la sección anterior, y realice milagros deslumbrantes, nuestros sentidos nos traicionarán. Nuestro corazón se conmoverá. Pero nuestra mente, fortalecida por la palabra, dirá, espera. El falso Cristo vendrá proclamando paz,
Pero la palabra nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. El falso Cristo aparecerá en el desierto o en lugares secretos, sanando a multitudes. Pero la palabra nos dice exactamente cómo regresará el verdadero Jesús. En Mateo, capítulo 24, versículos 26 al 27. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué promesa! El regreso de Cristo no será un evento privado. Será un evento cósmico, visible, glorioso, que sacudirá el planeta. No habrá duda. Cualquier venida que sea local, terrenal o secreta, es, por definición bíblica, el engaño del falso profeta. El conocimiento de esta sola verdad desenmascara la mayor falsificación de Satanás. Pero el conocimiento intelectual no es suficiente. El enemigo es un teólogo brillante, él también sabe lo que dice la Escritura. Necesitamos un segundo elemento de defensa, el poder habilitador del Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra nos da el mapa, pero el Espíritu Santo es la luz que nos permite leerlo. Jesús prometió en Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien toma la letra muerta de la página y la convierte en un poder vivo en nuestro corazón. Es el Espíritu quien nos da el discernimiento para ver más allá de las suaves palabras y lisonjas del falso profeta. Es el Espíritu quien crea en nosotros una repugnancia por el pecado y un amor profundo por la justicia de Dios. Es crucial entender esto. El Espíritu Santo nunca nos guiará a una verdad que contradiga la palabra escrita. Hoy en día, muchos falsos profetas claman tener el Espíritu. Dicen que el Espíritu les ha dado una nueva revelación, una nueva doctrina, o permiso para ignorar los mandamientos. Pero Elena de White nos advierte en El conflicto de los siglos, página 8 del prefacio, el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la norma por la cual toda enseñanza y toda experiencia debe ser probada. Si alguien clama tener el Espíritu, pero su mensaje minimiza la ley de Dios o contradice el testimonio de los profetas, no es el Espíritu de verdad. Finalmente, esta unión de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios produce nuestra tercera y visible defensa, un carácter cimentado en la justicia de Cristo. La batalla final no es solo por la doctrina, es por el carácter. Es la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, la que nos transforma. El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 6, nos ruega que nos vistamos con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el conocimiento de la palabra. Y vestidos con la coraza de justicia, la obediencia a la ley de Dios, hecha posible solo por Cristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, confianza en las promesas de Dios por encima de lo que ven nuestros sentidos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura no es algo que podamos fabricar nosotros mismos. Es la armadura de Dios. Es su verdad, su justicia, su fe. El engaño final tiene como objetivo a aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. La prueba final vendrá, y como dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 192, cuando Cristo venga, ¿no cambiará nuestro carácter? El tiempo de prueba es el tiempo que se nos concede ahora para lavar nuestras túnicas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero.
La advertencia de Jesús, mirad que nadie os engañe, no es una amenaza para asustarnos, es una invitación amorosa para prepararnos. Es una llamada a sumergirnos en su palabra, a rogar por su espíritu y a permitirle construir en nosotros un carácter que refleje el suyo. Porque cuando todo lo que pueda ser sacudido sea sacudido, solo aquellos que han construido sobre la roca permanecerán. Y ellos escucharán la promesa eterna de Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amada familia de promesas eternas, hemos caminado juntos por un sendero solemne. Comenzamos en el Monte de los Olivos, escuchando la primera y más urgente advertencia de nuestro Salvador: mirad que nadie os engañe. Hemos visto cómo esta advertencia no era para un futuro lejano, sino para nuestros propios días. Hemos desenmascarado la estrategia del enemigo, que no usa la fuerza bruta, sino el poder del engaño, las grandes señales y prodigios, para desviar, si fuera posible, aún a los escogidos. Hemos puesto a prueba a los falsos profetas contra la norma infalible de a la ley y al testimonio, reconociendo que cualquier enseñanza que minimice la ley de Dios o la santidad de su sábado no proviene de la luz. Hemos visto cómo la mentira de la inmortalidad del alma abre la puerta de par en par al espiritismo, preparando al mundo para la obra maestra del engaño, la personificación de Satanás como un falso Cristo, un ángel de luz. En nuestra sección anterior, encontramos refugio. Descubrimos que nuestra armadura no es nuestra propia sabiduría, sino un conocimiento profundo de la palabra de Dios, una entrega total al Espíritu de verdad y un carácter transformado por la justicia de Cristo. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje, a la conclusión de la advertencia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos en un mundo saturado de engaño, sabiendo que la tormenta final ya está desatada? La Biblia no solo nos advierte del engaño masivo, sino que también nos describe, con una claridad hermosa, al grupo que no será engañado. En medio del caos, la confusión y la apostasía global, un pueblo permanece de pie. La profecía los identifica. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, versículo 12, nos da su retrato. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Imagen de una brújula apuntando firmemente al norte en medio de una tormenta. Detengámonos en esa promesa eterna. El mundo se divide en dos clases. Muchos serán engañados. Pero los santos, el remanente fiel, se identifican por dos características inconfundibles. Primero, guardan los mandamientos de Dios. No solo algunos, no solo 9. Guardan los mandamientos, incluyendo el cuarto, el sábado, que el poder del falso profeta ha intentado cambiar. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Su obediencia no es legalismo, es la evidencia externa de un amor interno. Es la prueba de lealtad al gobierno de su Creador en el punto exacto donde el mundo se revela. Segundo, tienen la fe de Jesús. No solo fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Es esa misma fe inquebrantable que sostuvo a Cristo en el desierto cuando fue tentado por el mismo engañador. Es una confianza tan absoluta en la palabra de Dios que, aunque los cielos parezcan caer, aunque los milagros del enemigo deslumbren al mundo entero, ellos dicen, escrito está. Es la fe que se aferra a la promesa, aunque la evidencia de los sentidos la contradiga. Esta es la gran prueba. El engaño final tiene como objetivo hacer que la obediencia parezca imposible y que la fe parezca tonta. El falso profeta dirá, confía en tus sentimientos, confía en la experiencia, confía en el milagro. Pero el pueblo de Dios dirá, confío en la palabra. Elena de White, en El conflicto de los siglos,
página 662, escribe sobre este momento decisivo. A medida que se acerca la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonan su fe y se unen a las filas de la oposición. Pero escuchen esto, amada familia. El mayor peligro para nosotros, que hemos escuchado estas verdades, no es necesariamente el falso profeta ruidoso y carismático. El mayor engaño puede ser la apatía. Es la voz suave que nos susurra, ¿estás bien? Ya conoces la verdad. ¿Eres adventista, o eres un cristiano que estudia la Biblia? Es el engaño de la Odisea. En Apocalipsis, capítulo 3, Jesús habla a la iglesia del tiempo del fin. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 17. Este es el estado que el falso profeta desea que tengamos. Tibios. Satisfechos. Confiados en nuestro conocimiento doctrinal, pero sin el fuego del Espíritu Santo en el corazón. Un pueblo así, ciego a su propia necesidad, será barrido por el engaño como hojas secas en el viento. No podrán distinguir al falso Cristo del verdadero, porque nunca han cultivado una relación personal, ardiente y diaria con el verdadero Salvador. La advertencia, mirad que nadie os engañe, es, por lo tanto, una llamada de emergencia personal. No es para tu vecino, es para ti. Es para mí. Es una llamada a despertar de la tibieza. Es una llamada a comprar de Jesús oro refinado en fuego, una fe probada, vestiduras blancas, la justicia de Cristo, y colirio, el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo nos preparamos hoy? No construyendo refugios subterráneos. No almacenando comida. La preparación es del corazón. La sierva del Señor, Elena de White, nos da la clave final en el libro El deseado de todas las gentes, página 347, lo que necesitamos es el pan de vida. El conocimiento de la ciencia y la literatura no es suficiente. ¿Pero el conocimiento de las Escrituras es el conocimiento de Dios? Este conocimiento es lo que transforma el carácter. Recibido en el alma, recrea el corazón a la imagen de Dios. La única manera de reconocer una falsificación perfecta es haber estudiado el original tan íntimamente que cada línea, cada textura, cada detalle esté grabado en nuestra alma. No podemos conocer al falso Cristo si no conocemos al verdadero Cristo. Y así, cerramos nuestro estudio donde empezamos, en la presencia de Jesús. Su advertencia no fue dada para infundir terror, sino para inspirar vigilancia. No fue dada para predecir la victoria de Satanás, sino para garantizar la seguridad de sus ovejas. La promesa eterna es esta, de los labios de Jesús mismo en Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ni los falsos profetas. Ni los prodigios mentirosos. Ni el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz. Hoy, la decisión es nuestra. ¿Seremos parte de los muchos que son engañados por las suaves palabras y los milagros deslumbrantes, o seremos parte de aquellos santos que, por amor, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Abran sus Biblias como nunca antes. Rueguen por el Espíritu Santo como si su vida dependiera de ello, porque así es. Y anclen su alma en el amor y la justicia de Jesucristo. Porque la tormenta está aquí, pero nuestra roca es inconmovible.
se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.
mi alma completa. Vértigo de seda. Mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma completa.